¿Qué tal, amigos y amigas? Es una alegría estar con ustedes a través de este medio. Les saluda el Padre Vicente Gila. Quiero invitarles a meditar conmigo el Evangelio que la liturgia nos presenta para este 23º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y la palabra del Señor dice así: Jesús caminaba con un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, enviará mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se salará de nuevo? Palabra del Señor. Me imagino que más de uno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder observar situaciones como las que Jesucristo está narrando en el Evangelio. Hay quienes empiezan a construir una casa y después no tienen con qué terminarla. Aunque en el lenguaje sencillo de nuestra gente, ya eso es bastante común. En los barrios pobres, sobre todo en los pueblos o en los países subdesarrollados, económicamente hablando, esto es bastante común. Empezar a construir una casa y no terminarla. Para esa gente, ¿qué le dice? No, hasta ahí me alcanzó el dinerito, pero voy a continuar trabajando y espero cuando venga otro dinerito, cuando tenga otro dinerito, entonces voy avanzando. Es decir, ese trabajo se va haciendo por obras. Pero, definitivamente, cuando alguien comienza a construir una casa, genera una expectativa. Y si esa casa la termina, dice: ¡wow! Mira, qué bonito, qué hermoso. Y es causa de esperanza para otros. Ese tipo de comparaciones creo que nos sirven a nosotros también para trasladarla al plano espiritual. Es triste, es lamentable poder observar cómo algunos hermanos y hermanas van a un retiro espiritual, salen emocionados y dicen: no, yo voy a empezar una nueva vida. Pero ¿cuánto les dura esa fiebre? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Póngale un año y después se estancaron. E incluso algunos no solo se estancaron, regresaron a la vida de antes. A los vicios, al alcohol, al cigarrillo, a la droga, a los malos hábitos, alejarse de Dios, ya no van a misa. Y la verdad es que reentusiasmarlos a esos hermanos cuesta y cuesta bastante. Por otro lado, Jesús pone otra comparación. ¿O qué rey dice que tiene 20,000 hombres o tiene 10,000 hombres? No se sienta a calcular si ve que viene el otro al encuentro de él con 40,000. Inmediatamente va a mandar delegados ¿para qué? Para firmar acuerdos de paz. Acuerdos de una u otra manera en la que se sabe que aquel que tiene minoría para poder combatir a aquel que tiene mayoría en términos bélicos hablando, entonces sabe que va a ser uno el ganador y el otro el perdedor. Que el que va a poner las condiciones de paz no va a ser precisamente el menor. Ustedes y yo hemos podido observar en los últimos días cómo a través de los medios de comunicación se pueden ver esas luchas internas y muchas veces, ¿por qué? Por el acaparamiento al poder. De ahí la gran importancia de empezar a reflexionar y ser capaces de entender lo que decía Jesús. El que quiere ser discípulo mío tiene que aprender a negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué significa eso?
En un mundo en el que usted y yo estamos haciendo una campaña, abrazo partido, de desarrollo de autoestima, de que usted se valore como persona, de que usted se dé el puesto que a usted le corresponde, de que usted se haga cargo de su felicidad, de que usted se haga cargo de su bienestar, de que usted se haga cargo de su progreso. Jesucristo viene con este mensaje de niégate a ti mismo. ¿Acaso es un mensaje que es actual? Y es que Jesucristo va, como lo hemos dicho más de una vez, al mensaje profundo. Es que difícilmente puede ser un buen discípulo, difícilmente puede ser un buen estudiante, o como usan otros la expresión, un buen alumno, aquel que no vaya en la disposición de querer aprender todo lo que su maestro le quiere enseñar. Si usted se inscribe en un curso para aprender a manejar su computadora, usted se va a dar cuenta que usted tiene que ir en la disposición de saber que el instructor que le va a tocar a usted o que usted eligió sabe mucho más que usted. Y entonces usted va en la disposición de aprender. ¿Qué significa eso? Aceptar que usted no sabe, que usted muchas veces lo que tiene es imaginación, que lo que tiene son prejuicios, que lo que tiene son elucubraciones. Y Jesucristo dice, eso es lo que tienes que hacer, negarte a ti mismo. Que es otra forma de decir, ponte en cero para aprender todo y bien. Esto más o menos pasa como cuando a veces usted ha observado algunas madres de familia, cuando los niños ya empiezan a crecer, pasan a esa etapa en la que los niños empiezan a gatear, a andar ahí entre sus manitos y sus piecitos, y entonces empiezan a agarrar todas las cosas y empiezan a llevarlas a la boca. Y muchas mamás que le dicen, eso es sucio, eso es sucio, eso es sucio. Y el niño agarra las llaves, sucio. Y el niño agarra una fruta, sucio. Y el niño agarra unas llaves, sucio. Y el niño agarra un control remoto, sucio. Y agarra una almohada, sucio. Y entonces el niño va aprendiendo que todo es sucio. Después, cuando ese niño crece, la mamá le dice, mijito, páseme las llaves de la casa, páseme las llaves del carro. Y el niño no sabe de qué le están hablando. Porque como a todo le han dicho sucio, y después la mamá dice, esto se llama llaves, esto se llama llaves. Y el niño dice, ¿cómo? Pero si hasta hace un poquito de tiempo atrás, esto me dijeron que se llamaba sucio y ahora resulta que se llaman llaves. ¿Qué tiene que hacer usted? Aceptar que lo que le enseñaron, que lo que aprendió no es eso. Y empezarlo a sustituir por lo que es, por el nombre que es más común, por aquello que se conoce. Jesucristo, cuando está diciendo, niégate a ti mismo, está enseñándonos a usted y a mí que tenemos muchísimas cosas parásitas que no sirven para nada. El apóstol Pablo llega a decir eso. Tenemos muchas costumbres que no son buenas, que son parásitas. Y así es que entra usted y yo en un proceso que yo llamo descontaminación de la fe. Y es que el ser humano crece integralmente, mente, cuerpo, espíritu y emociones o sentimientos. Hay que entrar en un proceso, así como los médicos desparasitan el cuerpo, hay que entrar en un proceso de desparasitación de la mente. Es decir, de un montón de cosas que por más populares que sean, son parásitas, que en realidad no tienen sentido. Hay gente que dice, échale ganas, querer es poder. Querer no es poder. Si a usted se le daña su carro, no lo arregla el que quiere, sino el que sabe. Querer es un estado emocional que dice todo y no dice nada. ¿Qué significa entonces? Que usted tiene que entrar en un proceso de entrenamiento. Entonces saber es poder. Y para saber usted necesita un instructor, un maestro y un discípulo. Ahora ya vamos entendiendo la cosa entonces. Jesucristo dice, si tú quieres ser mi discípulo, es decir, si quieres que yo te enseñe cómo ser feliz, cómo ganarte la vida eterna, cómo vivir bien, entonces ponte en la actitud de querer aprender. Y ahí es cuando yo le digo a usted que hay muchos hermanos que entraron a un retiro espiritual y no perseveraron. Entraron a un grupo y no perseveraron. Son como aquellos estudiantes que se inscriben a la universidad, van el primer día, el segundo día, el cuarto día de clase y después desaparecieron. ¿Usted cree que se los puede graduar de médicos, profesores, arquitectos? Si usted quiere graduarse, entonces tiene que aprender a perseverar. Tiene que reunir un mínimo, un estándar de ¿qué? De clases, de prácticas, de evaluaciones, buenos resultados en las evaluaciones. Y a eso Jesucristo también lo hizo. ¿Cómo hizo las evaluaciones Jesucristo? Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, hay que tener un tiempo de práctica también como cristiano.
Como cristiano usted no se puede reducir a ir a un salón a recibir ideas y no las pone en práctica. Muchas veces yo suelo decir a los catequistas, ¿de qué sirve que usted a un niño o a una niña le enseñe las 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, si usted no les enseña a ponerlo en práctica? Si usted no se organiza con los padres de madres de familia y lleva a ese niño, ¿para qué? Y preparan comida para salir a darle de comer al hambriento. Y preparan jugos para ir a darle de beber al sediento. Y preparan ropa que a veces tienen en los closets tan llena que no saben qué hacer con ella, cuando hay gente que se muere de frío porque no tiene ropa que ponerse. Entonces dígame, ¿de qué nos sirve a usted y a mí aprender cosas de la doctrina si no se las pone en práctica? Hay que tener un tiempo de práctica. Y entonces usted y yo vamos a entender este discipulado del que habla Jesucristo. Ya lo dice el Papa Francisco con tan palabras sencillas de cosas profundas. Yo no quiero cristianos de salón, dice él. Es decir, de cristianos que crean que porque van a una clasecita, a un cursito, ya entonces están lo best of the best, ¿no? Lo máximo, no. Él dice, yo quiero cristianos que sean capaces de salir al encuentro de aquel que tiene hambre, del pobre, del necesitado, porque pobre no es solamente el que no tiene dinero, pobre es el que no tiene esperanzas, pobre es el que no ha podido sacar su rencor, su resentimiento, su odio, su envidia, su coraje. Ese es un pobre, porque es un esclavo de aquello en lo que tiene que trabajar. Desparasitar el cuerpo, desparasitar la mente, desparasitar el espíritu. Para ser discípulo de Jesucristo y rico en el espíritu, por eso decía, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, es dichoso aquel que reconoce cuál es su pobreza. Y si cada uno reconoce cuál es su pobreza, de qué es de lo que carece, entonces sabe exactamente que eso es lo que va a buscar saciarlo. El que sabe, por ejemplo, y reconoce que carece de un buen ritmo de oración, que carece de paciencia, de comprensión, de tolerancia, de honestidad, entonces esa persona sabe que va a empezar a trabajar ahí. Dichosos, dice Jesucristo, estos pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces usted y yo entendemos que hay que entrar en un proceso de desparasitación de las cosas que no nos sirven para crecer y mejorar espiritualmente. Hay gente que prefiere entretenerse con devocioncitas, con supersticioncitas, que más devoción le tienen a los astros, a los amuletos, que al mismo Dios, y han reemplazado a Dios. Hay que dejarlo a Dios allí donde tiene que estar, en su primer plano. Entonces, yendo al resumen, hay que desparasitar la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones, esos malos sentimientos, esos resentimientos, rencores, complejos. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos experimentado esa fea experiencia de ver cómo hay personas que le contagian de sus malos sentimientos a otras? Yo suelo contar una experiencia de haberme encontrado una vez con una niña que la mamá le tenía un coraje pero a brazo partido a una vecina. Y la niña después dice, mami, mira, ahí pasa la vecina, la hipócrita esa. ¿Qué sabe la niña de hipocresías y de resentimientos? ¿Quién se lo transmitió? La madre a sus hijos. Y así muchas veces van transmitiéndose un montón de resentimientos, complejos, rencores que ni siquiera son suyos. Póngase usted a analizar y va a darse cuenta que muchísimos de sus complejos no son suyos. Son de otra persona que se los pasó a usted. Sus desconfianzas ni siquiera son suyas, son de otros. Ya me imagino que más de uno va a decir, padre, pero es que hay que aprender de las experiencias de los otros. Sí, pero hay que cuestionar las experiencias de los otros. No hay que darle todo por hecho. Por eso tener fe y fe madura es aprender el primer paso, cuestionar. ¿No fue acaso eso lo que hizo la Virgen María cuando vino el ángel y le lanzó el piropazo? Oh, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Dios te salve María, llena, plena, rebosante eres de gracia, el Señor está contigo. Y ella dice que se quedó impresionada o se quedó turbada o se quedó preocupada. Y el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia ante Dios, vas a quedar embarazada, vas a dar a luz un hijo. Y ella pregunta, ¿cómo va a ser eso? Yo no conozco varón. Si usted quiere madurar en su fe, tiene que empezar por cuestionar, por preocuparse,
por preguntarse cuántas cosas que usted está haciendo no le van a servir para el futuro ni para el presente. Cuántas cosas que usted está sintiendo no le van a ser útiles. Cuántas cosas de las que usted hoy mismo está pensando no le van a ser útil para crecer como ser humano y como verdadera o verdadero discípulo. Por eso cuando Jesús dice que cargue su cruz y me siga, es que Jesús sabía lo que estaba diciendo. ¿Quiere que le diga algo? Sanarse es doloroso. Curarse es doloroso, dolorosísimo. Descontaminarse cuesta muchas veces lágrimas. Sacarse todos esos odios y resentimientos cuesta lágrimas. A eso se refiere Jesús cuando Jesús dice que cargue con su cruz. Y déjeme aclararle algo. ¿Cuál es su cruz? He escuchado personas que dicen, mi cruz es mi esposa, padre, es mi esposo, padre, es mi padre, es mi madre, es mi hijo, es mi hija. No, su cruz no está fuera de usted. Su cruz está dentro de usted. El problema o su cruz no es su esposo, su esposa, su padre o su madre, su hijo o su hija. La cruz que usted tiene es que usted no ha aprendido a aceptar a su esposo, a su esposa como es. Recuerde que él, ella, ellos también son hijos de Dios. Y que usted está aquí en el mundo para que usted se haga cargo de usted y ayude después a los que pueda. Por eso es que le decía, parece contradictorio el mensaje de Jesucristo hoy. Cuando usted y yo estamos trabajando en una autoestima, es que no hay verdadera autoestima echando parches, ocultando cosas. No, la verdadera autoestima se hace sanando de raíz, limpiando de raíz, descontaminando la mente de tanto parásito, de tanta cosa que no sirve. Esos son los verdaderos discípulos y de esos son los que Cristo quiere. Discípulos de verdad descontaminados, seguros, firmes, seguros, claros en lo que están haciendo. Y es que el mundo necesita de verdaderos discípulos para después convertirse en apóstoles. Quisiera usted ser de aquellos que en este tiempo de discipulado busca sanarse y busca a quien le ayude en este proceso, porque déjeme decirle finalmente, eso no es un proceso que se hace como llanero solitario o llanera solitaria, no. Eso se hace en comunidad, eso se hace con los hermanos y hermanas, eso se hace escuchándolos a ellos, aprendiendo de las experiencias de los demás para saber por dónde tengo que ir. Quisiera ser usted de aquellos que toma su cruz, es decir, hágase cargo de sus propios problemas, busque la ayuda adecuada y entonces siga a Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Quisiera pensarlo así. Recuerde, Jesús le espera cada domingo en su templo.